Gabriel García, en 10 días usted le va a hablar al mundo desde Estocolmo. A 10 días de recibir este premio, ¿qué le diría usted a los colombianos? Que estoy sumamente emocionado, no por el premio que me dieron a mí, sino por la forma en que los colombianos lo recibieron, que es como si todos ellos se lo hubieran ganado, que por lo menos para mí es la verdad. Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus mares los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. La localidad colombiana de Aracataca posiblemente sería totalmente desconocida para cualquiera que no hubiese nacido en este país sudamericano, si no fuera por una cosa. Esta población es el lugar de nacimiento de uno de los grandes nombres de la literatura de todos los tiempos, el laureado autor de Cien años de soledad y premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez, que nació allí el 6 de marzo de 1927. De influencia de los abuelos. Papalelo, así llama al pequeño Gabriel a su abuelo, un coronel del ejército colombiano que influyó profundamente en su futura visión del mundo. De hecho, fue su abuelo quien le enseñó el milagro del hielo, un elemento repleto de simbología para el escritor, lo cual puede apreciarse en sus obras. También era Papalelo quien llevaba al pequeño Gabriel al circo cada año y quien le hacía consultar el diccionario siempre que desconocía alguna palabra. Su abuela, Tranquilina, le inculcó su pasión por las historias y le enseñó a hacer de lo extraordinario algo natural, lo que al final acabaría convirtiéndose en uno de los rasgos más característicos de la obra del escritor, considerado el mayor representante del estilo literario conocido como el realismo mágico. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Gabriel empezó a estudiar Derecho en Bogotá, pero su carrera se vio truncada tras el conocido como Bogotazo, unas sangrientas revueltas que estallaron en la capital como consecuencia del asesinato del candidato a la presidencia y líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. El joven García Márquez decidió entonces trasladarse a Cartagena de Indias, donde trabajó como periodista en diversos medios como El Universal o El Heraldo. Precisamente al periodismo dedicaría García Márquez los siguientes años de su vida, convirtiéndose en su gran pasión, que compaginaría con su otra pasión, la literatura. Años después, cuando ya era un escritor consagrado, y a pesar de que nunca terminó sus estudios superiores, algunas universidades como la de Columbia en Nueva York le consideraron un doctorado honoris causa en letras. El amor de su vida. Durante un baile estudiantil, Gabriel conoció a una joven de la que se enamoraría perdidamente, Mercedes Barcha, que era la hija de un boticario. En ese momento se prometió a sí mismo que la convertiría en su esposa tan pronto como pudiese. Los biógrafos del escritor colombiano definen a Mercedes como una mujer alta y linda con pelo marrón hasta los hombros, nieta de un inmigrante egipcio, lo que al parecer se manifiesta en unos pómulos anchos y ojos castaños grandes y penetrantes. La pareja se casó en 1958 y un año después nacería su primer hijo, Rodrigo. En 1961 se instalaron en Nueva York, ciudad en la que Gabriel ejerció como corresponsal de prensa latina, en una agencia fundada por Fidel Castro. Gracias a esta relación laboral, García Márquez acabaría entablando una estrecha amistad con el líder cubano, lo que le valdría recibir amenazas de la CIA y de la disidencia cubana. Por este motivo, el escritor decidió trasladarse con su familia a México, donde nacería su segundo hijo, Gonzalo. De esta época son sus obras El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. La fama y el reconocimiento les llegarían a García Márquez en los 40 años. En 1967 se publicó Cien años de soledad, su obra más emblemática, considerada una obra maestra de la literatura latinoamericana y universal. En una semana vendió más de 8.000 ejemplares, y en 3 años, nada menos que 500.000. Traducida a más de 25 idiomas, Cien años de soledad ganó 6 premios internacionales. En 1969 obtuvo el Cinziano Aprecia en Italia, y en 1970 fue escogida por los lectores como uno de los mejores 12 libros del año en Estados Unidos. 2 años más tarde, fue galardonada con el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, así como con el Premio Internacional Neustadt de Literatura. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos
desarrapados, plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Horas para el recuerdo. 100 años de soledad representó un punto de inflexión en la carrera literaria de García Márquez. A partir de aquí, empezó a desarrollar su talento con obras como el relato de un náufrago y El otoño en el patriarca. También publicó numerosos ensayos en los que expresaba sus ideas políticas de izquierdas, lo que le valió bastantes críticas, tanto por parte de algunos gobiernos como también de una pujante clase media latinoamericana que se decantaba por el liberalismo. Crónica de una muerte anunciada, publicada en 1981, sería una obra fundamental en su carrera. De hecho, fue el trampolín que la lanzó hasta la consecución del Premio Nobel de Literatura en 1982. Año más tarde llegarían El olor de la guayaba y El amor en los tiempos del cólera, siendo Memoria de mis putas tristes, que causó polémica por la mirada del autor sobre la prostitución, una de sus últimas obras. En 2010, poco antes de su muerte, se publicaría Yo no vengo a decir un discurso, una antología completa de sus conferencias. La vida de Gabo, como era conocido familiarmente, empezó a apagarse lentamente en 1999, cuando le diagnosticaron un cáncer linfático. Gracias a la quimioterapia, la enfermedad pareció remitir, momento que aprovechó Gabo para escribir sus memorias, que se publicarían en 2003, a las que tituló Vivir para contarla. En una entrevista concedida al diario El Tiempo de Bogotá, el escritor confesó: reduje al mínimo las relaciones con mis amigos, desconecté el teléfono, cancelé los viajes y todo tipo de planes actuales y futuros, y me encerré a escribir todos los días sin interrupciones. Asimismo, en esa entrevista García Márquez tuvo que declarar quién era el autor de un poema titulado La marioneta, que el periódico peruano La República había publicado en 2000 atribuyéndolo al escritor. Según el periódico, se trataba de una despedida del escritor consciente de su cercana muerte, pero Gabo lo desmintió rotundamente y dijo que el autor del poema era en realidad un joven ventrílocuo mexicano llamado Johnny Welch. La salud de Gabriel García Márquez continuó deteriorándose con los años. Según declaró su propio hermano Jaime en 2012, Gabo sufría de demencia, infección pulmonar y deshidratación. A pesar de que parecía responder bien a la medicación, la salud del autor colombiano era cada vez más débil, y su vida se apagó el 17 de abril de 2014, a los 87 años. La influencia de la obra de Gabriel García Márquez en la literatura universal es innegable, tanto que su conocimiento se considera ineludible para las futuras generaciones de autores. Incluso escritores cuya lengua no es el español han convertido a García Márquez en un autor de referencia.